Bien muchachos, empecemos dando lectura al problema. Siendo lunes, el mañana del mañana de hace 5 días. ¿Qué día será el ayer del anteayer dentro de 4 días? Y tenemos 4 literales, donde se encuentra la respuesta. Sábado, viernes, jueves o lunes. Entonces, para resolver este tipo de problemas, donde la variable es el tiempo, en este caso días, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, si hablamos en tiempo presente, es decir, el día de hoy, en matemática significa 0. Por otra parte, si hablamos de tiempo futuro, sumaremos. En cambio, en tiempo pasado, restaremos. Es así que mañana, como es un día después de hoy, más 1. Pasado mañana, más 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con pasado? En cambio, ayer menos 1, restamos anteayer menos 2. Así que no se olviden de esta parte muy importante. Volvamos con la resolución. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Siendo lunes, el mañana. Mañana es más 1. Escribimos del mañana más 1 otra vez de hace 5 días. Hace es pasado. Recordemos, restamos. Entonces, menos 5. ¿Y cómo nos indica el problema? Siendo lunes, el mañana del mañana de hace 5 días. Entonces, esta operación es igual al día lunes. Resolvemos. 1 más 1 es 2. 2 menos 5 es menos 3 igual a lunes. Ahora, este menos 3 pasa a la parte derecha a sumar. Copiamos igual el día lunes y menos 3, pues ahora es más 3. Como en la parte izquierda no tenemos nada, es 0. Y en este momento recordemos la explicación inicial. 0 para nosotros significa hoy, no se olviden. Igual, en cambio acá, lunes más 3 días. Hagamos cuenta. Martes, miércoles y jueves. Entonces, lunes más 3 es jueves. Por lo tanto, muchachos, ya sabemos que hoy es jueves. Sigamos y analicemos la pregunta. ¿Qué día será el ayer del anteayer dentro de 4 días? ¿Cómo sabemos? Ayer es menos 1. Anteayer es menos 2. Y dentro significa tiempo futuro. Recordemos, en futuro sumamos. Dentro de 4 días es más 4. Igual. Y queremos saber qué día será el ayer del anteayer dentro de 4 días. Resolvamos las operaciones. Menos 1 menos 2 es menos 3. Menos 3 más 4 es más 1. Y esto es igual a la incógnita. Entonces, amigos, si ya sabemos que el día de hoy es jueves, escribimos, ¿no? Día jueves. Y la incógnita es el día de hoy más 1. Con esto hemos terminado con el problema, porque más 1 significa futuro, mañana. Y si hoy es jueves, mañana será viernes. En conclusión, el literal correcto es el literal B. Bien muchachos, miren, en esta ocasión trabajaremos con un circuito eléctrico, que es de mis temas favoritos. Veamos qué nos dice el enunciado. Calcular la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. Si en el circuito hay 106 resistencias iguales y nos da 4 literales donde se encuentra la respuesta. El circuito que tenemos a continuación es un circuito en paralelo. Y como menciona el enunciado, hay 106 resistencias. Todas son iguales con un valor de 53 ohmios. Ahora bien, para calcular la resistencia equivalente entre dos puntos en un circuito en paralelo, utilizamos la siguiente fórmula, donde 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así hasta más 1 sobre Rn. Entonces, muchachos, debemos reemplazar cada resistencia en la fórmula, quedando 1 sobre 53 ohmios, más 1 sobre 53 ohmios, más 1 sobre 53 ohmios y así 106 veces. Pero imagínense realizar toda esa operación, no acabaríamos jamás. Entonces les voy a mostrar una forma resumida para calcular la resistencia equivalente, pero bajo la siguiente condición. Las resistencias que tengamos en este circuito en paralelo deben tener el mismo valor, deben ser iguales. ¿Y qué hacemos? Miren, la resistencia equivalente es igual.
Trazamos una línea de fracción, en el numerador ubicamos el valor de la resistencia, como es igual simplemente 53 ohmios. Y en el denominador ubicamos el total de resistencias. ¿Cuántas son? 106. Y calculamos. La resistencia equivalente es igual. Simplificando la fracción nos queda 1/2 ohmios. Continuamos con el cálculo final. La resistencia equivalente es igual. 1/2 es 0,5. ¿Qué? Ohmios. Y listo, tenemos la respuesta, que en este caso es el literal C. Y bien amigazos, de esta forma podemos resolver este tipo de ejercicio, siempre y cuando las resistencias tengan el mismo valor. Ahí podremos resumir el procedimiento. Caso contrario, deberemos utilizar la fórmula. Ahora bien, como se trata de una pregunta tipo examen, en ocasiones para encontrar la respuesta no hace falta calcular, sino un análisis. Miren, aquí tenemos un circuito en paralelo. Y al calcular la resistencia equivalente, siempre el valor de dicha resistencia debe ser menor a cualquiera de las resistencias del circuito. Es decir, el valor de la resistencia equivalente debe ser menor a 53 ohmios. Analicemos las opciones. Literal A, no, porque son iguales. Literal B, no, 106 es mayor a 53. Literal D, tampoco, este valor es mayor a 53. Pero el literal C sí es menor. Entonces, en conclusión, analizando, la respuesta es el literal C, 0,5 ohmios. Muy bien, resolvamos este ejercicio relacionado con ángulos. Calcular el ángulo X si alfa más beta es igual a 20 grados. Y tenemos 4 literales donde se encuentra la respuesta correcta. Ahora bien, para resolver este ejercicio utilizaremos teoremas. A pesar que al final de la resolución les dejaré una explicación mediante planteamiento de ecuaciones. Entonces, primero analicemos las formas que tiene esta figura. Si nos damos cuenta, observemos de esta forma. Miren, se asemeja a un boomerang. Entonces, comenzaremos utilizando el teorema del boomerang, el cual nos indica que la suma de los ángulos internos de esta figura del boomerang, alfa más beta y más teta, es igual a este ángulo X. Y para que la resolución de este ejercicio sea más claro para ustedes, dibujaremos esta parte de la figura a un costado. Y ya tenemos el boomerang para analizar. No se olviden que este pedazo lo sacamos de nuestra figura. Ahora nos interesa encontrar este ángulo. Lo llamaremos el ángulo teta. Y procedemos a utilizar el teorema del boomerang, que nos dice que este ángulo, en este caso 80 grados, es igual a la suma de los ángulos internos, alfa más beta y más el ángulo teta. Resolvamos, copiamos 80 grados igual, miren lo que tenemos aquí, alfa más beta, que es el dato que nos da el ejercicio. Alfa más beta es igual a 20 grados, entonces reemplazamos 20 grados y más el ángulo teta. Por último, despejamos el ángulo, 80 se mantiene, pero más 20 que está en la parte derecha pasa a la parte izquierda como menos 20. Así que nos queda 80 menos 20 que nos da 60 grados. Y esto es igual al ángulo teta. Entonces muchachos, ya tenemos el ángulo teta que viene a ser este ángulo. ¿A cuánto equivale? A 60 grados. Y de esta manera es como se utiliza el teorema del boomerang. Ahora bien, hemos encontrado este ángulo para de la figura analizar toda esta sección. Entonces vamos a dibujar a un costado. La sección que hemos sacado de nuestra figura se asemeja a un pescado. Utilizaremos el teorema del pescado. Este teorema nos indica que la suma de los ángulos internos, alfa más beta, es igual a la suma de los ángulos externos, x más y. Entonces, aplicando el teorema, tenemos suma de ángulos internos, 60 grados, más x, igual a la suma de ángulos externos. Lo haremos de forma directa. 60 más 70 es 130 grados. Y miren muchachos, nos quedó una pequeña ecuación donde la única variable es x, que es el ángulo que nos interesa encontrar. Entonces despejamos. X es igual. 130 se mantiene, pero 60 positivo pasa a la parte derecha como 60 negativo. Restamos. 130 menos 60 nos da un valor de 70 grados. Listo, terminamos. Entonces, el ángulo X es igual a 70 grados, que corresponde al literal D. Bien amigos, primero demos lectura al enunciado. Sea la matriz A simétrica tal que
y aquí tenemos la matriz A con sus correspondientes elementos y nos piden calcular el determinante de A. Y dentro de estos literales se encuentra la respuesta. Ahora bien, muchachos, para calcular el determinante de una matriz es necesario conocer sus elementos, pero estos elementos deben ser valores numéricos. Y si nos damos cuenta, en esta matriz tenemos como elementos constantes, es decir, letras. Entonces, el primer paso es saber a cuánto equivale cada una de estas constantes. Para ello, utilizaremos el concepto de simétrica, que nos indica que una matriz es simétrica, en este caso A, si es igual a su transpuesta. Entonces, muchachos, mucho ojo con esto. Una matriz es simétrica si esta es igual a su transpuesta. Y para obtener la transpuesta de una matriz, lo que hacemos es cambiar las filas por columnas. Así que la primera fila ahora es la primera columna. Copiemos los elementos. 1, tenemos A más B y luego 0. La segunda fila ahora es la segunda columna. 2, 5 y A. Finalmente, la tercera fila ahora es la tercera columna. B, X y 3. Y como las matrices son iguales, significa que sus elementos también son iguales. Vamos a plantear pequeñas ecuaciones. Miren, 1 es igual a 1. Esta no nos interesa. A más B es igual a 2. Sí nos interesa, entonces copiamos. ¿Qué tenemos acá? 0 es igual a B. También la copiamos. Pasamos a la segunda fila. 2 es igual a A más B, pero esa ecuación ya la copiamos. 5 es igual a 5, no nos interesa. A es igual a X, sí nos interesa. Copiamos A igual a X. Pasamos a la tercera fila. B es igual a 0, esa igualdad ya la tenemos. X es igual a A, también tenemos esa igualdad. Finalmente, 3 es igual a 3, no nos interesa. Y con esto ya podemos encontrar el valor de las constantes. Miren, A más B sabemos que es 2. Si reemplazamos el valor de B, que es 0, en la primera ecuación, podemos encontrar A. Entonces, A más B es 0, igual a 2. Con esto, A es igual a 2. Y si A es igual a 2, reemplazamos 2 y sabemos que X también es 2. Ahora, procedemos a reemplazar el valor de las constantes en nuestra matriz inicial. Muy bien, A más B sabemos que es 2. Reemplazamos, luego tenemos el valor de A que equivale también a 2. B equivale a 0. Finalmente, X tiene un valor de 2. En este momento, como ya conocemos todos los elementos, podemos calcular el determinante de A. Para ello, utilizaremos la regla de Sarrus, que nos indica que podemos copiar debajo de la matriz las dos primeras filas. Entonces, 1, 2 y 0. Segunda fila, 2, 5 y 2. Procedemos a multiplicar los elementos de las diagonales principales. De esta manera, muchachos, comenzamos igual. 1 por 5 y por 3 es 15, más 2 por 2 y por 0 es 0, más 0 por 2 y por 2, 0, entre paréntesis. Ponemos el signo negativo y multiplicamos los elementos de las diagonales secundarias. De esta forma. Entonces, paréntesis, 0 por 5 y por 0 es 0, más 2 por 2 y por 1, 4, y más 3 por 2 y por 2, 12. Finalmente, muchachos, calculemos. A ver, igual, 15 más 0 y más 0 es 15. Acá, 0 más 4 y más 12 es 16. Por este menos, menos 16. Igual, 15 menos 16 menos 1. Y listo, tenemos el determinante de la matriz A, que en este caso es el literal D. Determine el séptimo término de la sucesión. 1, 4, 9, 16 puntos suspensivos. Para resolver este tipo de ejercicios es importante analizar las operaciones que intervienen entre cada uno de los términos. Por lo general se empieza analizando las sumas o restas. Veamos qué sucede entre el 1 y el 4. Existe una diferencia de 3, porque 4 menos 1 es 3, o 1 más 3 es 4. Entonces lo podemos ver como una resta o una suma. Veamos qué pasa entre el 4 y el 9. Existe una diferencia de 5. Por el momento estos números no coinciden, pero veamos qué sucede entre el 9 y el 16. Hay una diferencia de 7. Entonces, amigos, analicemos.
Estos números no son iguales, pero sí nos damos cuenta que los números son impares y además están en orden, lo que significa que la siguiente diferencia será el número impar que le sigue al 7, es decir, el 9. Entonces, muchachos, ya conocemos el patrón, son los números impares, así que la siguiente diferencia será el 11 y la siguiente diferencia el 13, y así podemos continuar, pero solo nos pide llegar hasta el séptimo término. Calculemos. 16 más 9 es 25, coma, 25 más 11 es 36, 36 más 13 es 49, y así podemos continuar. Ahora veamos en la sucesión cuál es el séptimo término. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La respuesta es 49, es decir, el literal C. Resolver el siguiente ejercicio. A ver, muchachos, estamos en un examen y nos falta un minuto para que se termine el mismo. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos, suplicamos, nos lamentamos? Pues no, porque podemos encontrar el resultado en segundos siempre que conozcamos estas claves. Primero, lo que tenemos aquí es potencia de una potencia, y utilizando propiedades podemos multiplicar todos estos exponentes. Ahora, si nos damos cuenta, todos los exponentes son iguales y son raíces que tienen el mismo índice, raíz cuadrada. Eso nos permite copiar una sola vez la raíz con el índice 2 y multiplicar los radicandos. 2 por 2 por 2 y por 2 es 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Luego copiamos la raíz cuarta de 2 paréntesis. Ya no tenemos estos exponentes porque ahora es 4 igual. Y acá podemos eliminar el índice y el exponente porque son iguales. Lo único que nos queda es el número 2. Entonces, amigazos, ¿dónde está la respuesta? Pues en el literal D. Muy bien, muchachos, veamos de qué se trata el ejercicio. Reducir la siguiente expresión. Aquí lo que tenemos son operaciones entre potencias, así que utilizaremos las propiedades de la potenciación. Y vamos a resolver de adentro hacia afuera. Primero, el paréntesis, donde tenemos una potencia elevado a un exponente. Se le conoce como potencia de una potencia. Y mediante propiedades podemos multiplicar estos exponentes. Entonces, copiamos el corchete, mantenemos n, paréntesis, y antes de aplicar la propiedad, primero analicemos lo siguiente. Este exponente 3 afecta a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, incluyendo al signo negativo. Pero cuando el exponente es impar, este signo negativo se mantiene. En cambio, si el exponente es par, este signo negativo se volvería positivo. Tengan mucho cuidado con este análisis, muchachos. Entonces, el signo se mantiene. Copiamos la base n y multiplicamos exponentes. Menos por más es menos y 2 por 3 es 6. Copiamos el paréntesis, corchete, elevado al exponente menos 2. Ahora, aquí lo que tenemos es un producto entre potencias, porque n se encuentra elevado al exponente 1. Entonces podemos utilizar la propiedad del producto. Corchete, pero antes saquemos este signo negativo fuera del paréntesis. Así que lo borramos y lo ubicamos en esta posición. Esto lo podemos hacer porque este exponente menos 6, al estar dentro del paréntesis, no afecta al signo negativo. Pero mucho ojo, si el exponente estuviera fuera del paréntesis, no podríamos hacer este paso. Continuemos, mantenemos el signo negativo y al tratarse del producto de potencias que tienen la misma base n, conservamos la base y sumamos los exponentes. Nos quedaría 1 más menos 6. Aplicando ley de signos nos queda 1 menos 6, que es menos 5. Corchete elevado al exponente menos 2. ¿Y qué pasó acá, muchachos? Otra vez tenemos potencia de una potencia. Utilizando propiedades podemos multiplicar estos exponentes. Pero antes de utilizar la propiedad, primero analicemos lo siguiente. Este exponente que se encuentra fuera del corchete es par, lo que implica que este signo negativo se volverá positivo. No se olviden de esta parte importante. Entonces simplemente copiamos n, que es la base, y multiplicamos exponentes, ley de signos. Menos por menos es más, 5 por 2 es 10 positivo. Y listo, ya tenemos el resultado. La respuesta se encuentra en el literal A. Si A es igual a menos 3 al cuadrado y B es igual paréntesis menos 4 al cuadrado, calcular el valor de A más B. Entonces, primero vamos a reemplazar los valores que ya tenemos.
A es menos 3 al cuadrado, más, ¿cuánto vale B? Paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. Y en esta potencia, muchachos, analicemos muy bien. La base es simplemente el número 3, es decir, el exponente 2 no afecta al signo. Así que copiamos el signo menos y 3 elevado al cuadrado es 9, más. En cambio, en esta potencia, al encontrarse los paréntesis, la base es menos 4. Es decir, el exponente afecta al número y también al signo. Y recordemos que todo número elevado a un exponente par da como resultado un número positivo. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Finalmente, restamos porque tienen signos diferentes. Menos 9 más 16 es 7 positivo. Y listo, ya tenemos el resultado. El literal correcto es el literal A. ¿Cuál es el dominio de la función? F de x igual a raíz cuadrada de 4 menos 9x. Y antes de resolver, analicemos lo siguiente. Si tenemos la raíz cuadrada, el valor que se encuentra dentro del radical, es decir, el radicando, debe ser 0 o un número positivo. Por ejemplo, el 4. Esto para tener una solución real, porque la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. En cambio, si dentro del radical tenemos un valor negativo, por ejemplo, menos 4, la solución de esta raíz será un número imaginario. Y algo importante es que el dominio de las funciones siempre se analiza dentro de los números reales. Entonces, el radicando de la función raíz cuadrada, en este caso 4 menos 9x que vamos a copiar, debe ser mayor o igual a 0, porque bajo esta condición garantizamos que trabajaremos dentro de los números reales. Entonces, no se olviden, en una función raíz cuadrada copiamos el radicando y debe ser siempre mayor o igual a 0. Ahora, de esta pequeña inecuación despejamos la variable x. Copiamos menos 9x mayor o igual. 4 positivo pasa a la parte derecha como menos 4. Vamos a multiplicar a toda la inecuación por menos 1, porque el número que acompaña a la variable es negativo. Con esto, todos los términos de la inecuación cambian de signo. Ya no es menos 9x, sino 9x positivo. Ya no es menos 4, sino 4 positivo. Y algo importante es que al multiplicar a una inecuación por un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. Ya no será mayor o igual, sino menor o igual. Ahora copiamos la variable x, menor o igual el número 4, y 9 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, amigazos, para que esta función exista dentro de los números reales, x debe tomar valores menores o iguales a 4 novenos. Finalmente, escribimos el intervalo, y siempre que tengamos menor o igual, significa que el dominio es desde menos infinito, hasta este límite 4 novenos. En cambio, si tuviéramos mayor o igual, sería desde el límite, hacia más infinito. Pero bueno, regresando a nuestro ejercicio, los infinitos siempre son abiertos, con paréntesis. En cambio, para el límite analizamos el signo de desigualdad. Menor o igual incluye el igual, lo que significa que a 4 novenos sí le tomamos en cuenta dentro del intervalo. Es decir, se trata de un límite cerrado, se utiliza corchete. Y listo, ya tenemos el dominio de esta función. Se encuentra en el literal B. Calcular la mitad de raíz cuadrada de 20. Entonces, para calcular la mitad, lo que hacemos es dividir entre 2. Ahora podemos descomponer el número 20 de la siguiente manera. Miren, raíz cuadrada, en lugar de 20, escribimos 4 multiplicado por 5, ¿sí o no? Sobre 2. Ahora, apliquemos propiedades de la radicación. Entonces, la raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Todo esto se encuentra sobre 2. Sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Todo sobre 2. Podemos simplificar 2 y 2. Lo único que nos queda es raíz cuadrada de 5. Esta es la respuesta. Busquemos en los literales y se encuentra en el literal C. Con un cierto número, ese número no lo conocemos. Luis hizo las siguientes operaciones. Primero le sumó 3. Muy bien. Le ha sumado ¿cuánto? 3. Al resultado lo multiplicó por 7. La otra operación es una multiplicación. Enseguida al resultado le extrajo la raíz cuadrada.
Así que tenemos una operación más, ¿cuál es? Raíz cuadrada. Por último, lo dividió entre 2. Esta es la última operación. Y obtuvo 7 como resultado final. Entonces, muchachos, al realizar estas operaciones, al final obtuvo el número 7. Y veamos qué nos pide el problema. Hallar la quinta parte del número. Entonces, muchachos, lo primero que debemos encontrar es el número inicial. Y como conocemos las operaciones que Luis aplicó hasta llegar al 7, podemos regresar, pero utilizando las operaciones contrarias o inversas. Así que acá tenemos una división. La operación inversa es la multiplicación y utilizamos el mismo número 2. Y 7 por 2, ¿cuánto es? 14. Luego tenemos una raíz cuadrada. La operación contraria es la potencia. Utilizaremos exponente 2. 14 elevado al cuadrado es 196. Ahora, la operación inversa a la multiplicación, ¿cuál es, muchachos? Pues la división. Entonces, 196 entre 7 es 28. Por último, tenemos una suma. La operación inversa a la suma es la resta. 28 menos 3, ¿cuánto es? 25. Y listo, ya tenemos el número inicial, pero mucho cuidado, aún no es el resultado, porque nos piden hallar la quinta parte del número. Entonces, la quinta parte del número 25 es igual. 1 por 25, 25. Entre 5 es 5. Así que la respuesta final es 5. Buscamos en los literales y se encuentra en el literal D. El resto de una división es 5. El dividendo es 117 y el cociente 16. ¿Cuál es el divisor? Entonces, sabemos que al multiplicar el cociente por el divisor y sumar el resto o residuo, nos da como resultado el dividendo. Ahora de esta ecuación vamos a despejar el divisor. D es igual. Copiamos 117, 5 que está sumando pasa a la parte derecha a restar y el 16 que está multiplicando pasa a dividir. Seguimos, muchachos, el divisor es igual, 117 menos 5 es 112 sobre 16. El divisor es igual, al dividir obtenemos 7, terminamos. Entonces el literal correcto es el B. La mitad de 2 elevado a 100 es literal A 2 elevado a 99 o literal B 2 elevado a 50. Si pensamos que el resultado es el literal B, estamos equivocados. Analicemos lo más básico. Si les pido la mitad de 8 es 4. Si les pido la mitad de 12 es 6. Obtener la mitad significa que a estos números los dividimos entre 2. Aplicamos el mismo principio en nuestra potencia. Entonces, 2 elevado a 100 entre 2. Obtenemos una división de potencias, porque el número 2 está elevado al exponente 1. Ahora, para resolver, aplicamos la propiedad del cociente, que nos indica que cuando tenemos la división de potencias con la misma base, conservamos la base y restamos los exponentes. El exponente del numerador, 100, menos el exponente del denominador. Igual, mantenemos la base, 100 menos 1 es 99. Es decir, la respuesta correcta es el literal A. La mitad de 2 a la 100 es 2 a la 99. Hallar la suma de las cifras del resultado de la siguiente operación. Mira lo que tenemos. En el numerador una potencia de exponente 2 y la base es un número compuesto de 9 cifras donde todas las cifras son 9. En cambio, en el denominador 81. ¿Qué les parece si al denominador también lo dejamos escrito como una potencia de exponente 2? Así que al numerador lo copiamos tal como está. Sobre 81 puede quedar escrito como 9 al cuadrado. Continuando, copiamos las bases del numerador y del denominador. Sobre 9 y aplicamos propiedades de la potenciación. Como ambas potencias tienen el mismo exponente, podemos copiar una sola vez el exponente 2. En este punto vamos a simplificar numerador y denominador, obteniendo la novena. Ahora, lo único que nos va a quedar es un número compuesto de 9 cifras, pero todas las cifras serán el número 1. Escribamos. Y este número se encuentra elevado al cuadrado. Y aquí se nos presenta una pequeña curiosidad. La respuesta de esta potencia es el siguiente número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regresamos. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Miren qué número más interesante. Y como nos pide hallar la suma de las cifras del resultado, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar a la última cifra, dando un resultado final de 81. Y listo, amigazos, tenemos el resultado que se encuentra en el literal B. Hallar el resultado de la siguiente operación. Lo primero que nos damos cuenta es que tenemos exponentes decimales. Vamos a pasar a exponentes fraccionarios. Copiamos la base 16 y 0,25 es igual a un cuarto. Más, copiamos la base 25 y 0,5 es igual a un medio. Ahora, como tenemos exponentes fraccionarios, podemos expresar a estas potencias como raíces. Entonces, la raíz, copiamos la base 16 y el índice de esta raíz es el denominador de esta fracción, 4. En cambio, el número 1 se vuelve exponente de 16, pero sabemos que cuando el exponente es 1 no hace falta escribir. Más, lo mismo, la raíz, copiamos la base 25 y el índice de esta raíz es el denominador 2, pero no hace falta escribir. En cambio, este número 1 será exponente del 25 que tampoco se escribe. Continuamos. La raíz cuarta de 16 es 2, más la raíz cuadrada de 25 es 5. Finalmente, 2 más 5 es igual a 7. Ya tenemos la respuesta, que se encuentra en el literal A. Si se cumple el siguiente sistema de ecuaciones, hallar la suma de x más y más z. Empecemos analizando cada una de las ecuaciones. La primera, miren, aquí necesitamos tres números iguales que al sumarse nos den 60. Esos números son 20, 20 y 20. ¿Sí o no, muchachos? Ahora ya sabemos que x es igual a 20. Luego, en la segunda ecuación debemos buscar un número de tal manera que al sumar 20 nos dé 30. Ese número es 10. Pero como tenemos la misma variable dos veces, será 5 y 5. Con esto ya conocemos el valor de la variable y. ¿Cuánto vale? Pues 5. Y observen aquí, muchachos, 5 menos 2 es igual a 3. Necesitamos que z sea un número que no altere esta resta. Ese número es el 1. Porque 5 menos 2 por 1 es 3 y ya conocemos las tres variables. X equivale a 20 más y ¿cuánto vale? Pues 5 y finalmente z es igual a 1. Sumamos 20 más 5, 25 y más 1 es igual a 26. Ya tenemos la respuesta. Se encuentra en el literal B. Calcular la raíz cuadrada de 4%. Lo primero que haremos es pasar este porcentaje a fracción. Entonces, la raíz cuadrada y 4% lo podemos escribir como 4 sobre 100. Si tuviéramos 3% sería 3 sobre 100. Ahora vamos a aplicar propiedades de la radicación. Separemos el numerador y el denominador. De esta manera, la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 100. Ahora sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí o no, muchachos? Sobre la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? Pues 10. Dividamos 2 entre 10, ¿cuánto es? 0,2. Y aquí, amigazos, hay que tener mucho cuidado. No vayan a pensar que el resultado es el literal A. Miren, aquí nos dice 0,2%. En cambio, nosotros obtuvimos un valor sin porcentaje. Y como las opciones de respuesta se encuentran en porcentaje, vamos a pasar este número a porcentaje multiplicando por el 100%. Y esto nos da un resultado final de 20%. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en el literal C. Resolvamos esta suma entre potencias, pero primero analicemos. Miren lo que tenemos acá, exponentes elevados a otros exponentes. Mucho ojo, esto no es potencia de una potencia. Ahora, observen lo siguiente, 2 elevado a 0 es lo que tenemos acá, y todo esto es lo que tenemos acá. Así que vamos a resolver de derecha a izquierda. Como se tratan de sumas, no hay problema. Entonces, 2 elevado al exponente 0 es 1. Así que ya sabemos que todo esto es igual a 1. Nos queda 2 elevado al exponente 1 que nos da 2. ¿Sí o no, muchachos? Luego, todo esto de acá es igual a 2. Nos queda 2 elevado al cuadrado. Eso es igual a 4. Finalmente sumemos. 4 más 2 y más 1 es 7. La respuesta se encuentra en el literal D. Hallar el resultado de 30% al cuadrado. En un principio podríamos pensar que hay que multiplicar 30 por 30, dando un resultado de 900%. Mucho ojo, esto es incorrecto, porque estamos trabajando con porcentajes. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de potencia? Pues muy fácil. Miren, 30% lo podemos escribir como 30 sobre 100.
¿Sí o no, muchachos? ¿Y cómo se encuentra elevado al cuadrado? Multiplicamos por el mismo número, 30 sobre 100. Ahora simplificamos. 0 y 0, 0 y 0. Multiplicamos. 3 por 3 es 9 sobre 10 por 10. ¿Cuánto es? 100. Igual, 9 sobre 100 es 0,09. Esto equivale al 9%, es decir, 30% al cuadrado es igual a 9%. La respuesta correcta se encuentra en el literal C. Calcular la raíz cuadrada de 16. Entonces, como sabemos, la raíz cuadrada de 16 es 4. Así que la respuesta correcta se encuentra en el literal B. No, muchachos, no nos apresuremos. Hay que analizar muy bien el ejercicio. Miren lo que nos pide. Calcular la raíz cuadrada de esta operación. Entonces, nos hace falta otra raíz cuadrada. Es decir, hay que calcular la raíz cuadrada de 4, que es 2. Siendo este valor el resultado del ejercicio. Y se encuentra en el literal A. Juan presume que todavía es joven. Si se divide su edad por 2, 3, 4, 5, 6, el resto es 1. ¿Cuál es la edad de Juan? Entonces, en primera instancia, necesitamos encontrar un número de tal manera que al dividir dicho número entre estos 5 números, se obtenga una división exacta. Y eso lo conseguimos buscando el famoso mínimo común múltiplo entre los números 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, muchachos, para encontrar el mínimo común múltiplo debemos descomponer a estos números en sus factores primos. Empecemos con el número 2 y empezamos a dividir. 2 entre 2 es 1, 3 entre 2 nos da un número decimal, entonces mantenemos el número 3. 4 entre 2 es 2, 5 entre 2 nos da un decimal, mantenemos el número 5, 6 entre 2, 3 y volvemos a utilizar el número 2 porque acá tenemos un número par, dividimos, 3 entre 2 nos da un decimal, mantenemos el 3, 2 entre 2 es 1, 5 entre 2 nos da un decimal, mantenemos el 5 y 3 entre 2 mantenemos el 3. En este punto utilizamos el número 3, 3 entre 3 es 1, 5 entre 3 nos da un decimal, mantenemos el 5 y 3 entre 3 es 1. Y finalmente utilizamos el número 5. 5 entre 5 es 1. Y bien, muchachos, siguiente paso. Multiplicamos estos números, dando un valor de 60. Pero mucho cuidado, este valor no es la respuesta, porque aquí nos dice que al dividir un número entre cada uno de estos valores, nos debe quedar un resto de 1. Así que a este número le vamos a sumar 1, dando un resultado final de 61. Es decir, si dividimos 61 entre cada uno de estos números, obtenemos como resto 1. Así que la respuesta final se encuentra en el literal C. Resolvamos el siguiente problema. Si la primera figura es igual a 5, ¿a cuánto equivale la segunda figura? Entonces, este problema se trata de conteo de cuadrados, porque si contabilizamos el total de cuadrados que tiene la primera figura, llegaremos a un valor de 5. Veamos. 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados. Y más el cuadrado exterior, el más grande, da un total de 5. Así que podríamos aplicar el mismo principio y contabilizar el total de cuadrados que tiene la segunda figura. Pero para facilitar el conteo podemos utilizar la siguiente fórmula. Pero mucho ojo, muchachos, esta fórmula la podemos utilizar siempre y cuando en nuestra figura se tenga el mismo número de cuadrados de forma horizontal y de forma vertical. Miren de qué se trata. Contabilicemos los cuadrados de forma horizontal, 1 y 2. Y de forma vertical también tenemos 1 y 2. Entonces, como son iguales, utilizamos la fórmula de la siguiente manera. Esto es igual. N es el total de cuadrados de forma horizontal y de forma vertical. ¿Cuántos son? Pues 2. Paréntesis, n más 1. 2 más 1 es 3. Paréntesis, acá ¿qué nos dice? 2 multiplicado por n. Sabemos que n es 2. Entonces, 2 por 2, 4. Más 1 sobre 6. Ahora resolvemos. 2 por 3 es igual a 6. Multiplicado por 4 más 1, ¿cuánto es? 5. Todo esto sobre 6. Podemos simplificar la sexta y la sexta. Lo único que nos queda es el número 5. Y aquí nos podemos dar cuenta que se cumple, que esta figura es igual a 5. Es decir, aquí hay un total de 5 cuadrados. Entonces, veamos si es posible utilizar la fórmula en nuestra segunda figura. Contabilizamos el número de cuadrados de forma horizontal y vertical. A ver, 1, 2,
3 cuadrados. Ahora de forma vertical, 1, 2 y 3. Como el número de cuadrados son iguales, en este caso 3, podemos utilizar tranquilamente la fórmula. Así que reemplacemos. Igual, n para nosotros es 3. Paréntesis, n más 1. 3 más 1, 4. Muy bien, paréntesis, 2 multiplicado por n. 2 por 3 es 6, más 1 sobre 6. Continuamos, igual. 3 por 4 es 12, multiplicado, 6 más 1, 7. Todo sobre 6. Simplificamos, la sexta 1 y la sexta de 12 es 2. Finalmente, 2 por 7 es igual a 14. En conclusión, en esta figura hay un total de 14 cuadrados. La respuesta se encuentra en el literal D. Resolvamos el siguiente ejercicio, pero primero analicemos lo que tenemos. Miren, una potencia elevado a un exponente y todo elevado a otro exponente. A esto se le conoce como potencia de una potencia y para resolver utilizaremos una propiedad muy interesante. Primero vamos a copiar la base, que en este caso es una fracción tal como está. Entonces, 1 sobre raíz cuadrada de 10. Esto entre paréntesis, muchachos. Y ahora, utilizando la propiedad mencionada, multiplicamos los exponentes. Pero primero, ley de signos. Menos por menos y por menos es menos. 1 por 2 y por 1 es 2. Y en este punto, para continuar con la resolución, debemos volver a este exponente positivo. Y eso lo conseguimos utilizando la propiedad del recíproco. Miren de qué se trata. El denominador ahora se vuelve numerador. Raíz cuadrada de 10 sobre el numerador ahora se vuelve denominador. Pero cuando el 1 es denominador, tranquilamente lo podemos borrar. Y nos queda raíz cuadrada de 10 elevado al exponente, pero ya cambia de signo, 2 positivo. Y aquí, muchachos, cuando el índice y el exponente sean iguales, en este caso 2, lo único que nos queda es el radicando, es decir, el número 10. Pero esto siempre y cuando el radicando sea positivo. Pero si queremos ser más específicos, esto es igual a la raíz cuadrada de 10 y el exponente ingresa dentro del radical. Y aplicando propiedades, la raíz cuadrada de un cuadrado es igual al valor absoluto del radicando o de la base 10. Y sabemos que el valor absoluto de 10 es 10. Siendo este valor el resultado final. Entonces, la respuesta correcta se encuentra en el literal B. Miren, muchachos, aquí lo que tenemos es un radical doble y debemos encontrar el literal que tiene la expresión equivalente a este radical. Entonces, primer paso, analizar el tipo de radical que se nos presenta. Y se trata de la raíz cuadrada de un número menos 2, mucho ojo, importante, el número que se encuentre aquí debe ser siempre 2, multiplicado por la raíz cuadrada de un número. Y se sabe que este tipo de radical es igual a la raíz cuadrada, ubicamos otra vez la raíz cuadrada y en el centro ponemos este signo, menos. Si estuviera el signo más, ubicaríamos aquí el signo más. Siguiente paso, muchachos, vamos a encontrar los números que irán dentro de cada raíz cuadrada. Para ello, trabajamos con estos valores. Y debemos buscar dos números que al multiplicarse entre sí nos den 2. Y esos mismos números al sumarse nos den 3. Y la recomendación es siempre empezar con la multiplicación. A ver, dos números que al multiplicarse nos den 2 son el 2 y el 1. ¿Sí o no? 2 por 1, 2. Y veamos si estos mismos números al sumarse nos dan 3. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Y listo, ya tenemos los valores que irán dentro de cada raíz cuadrada. Y aquí viene una condición. En la primera raíz cuadrada siempre ponemos el número mayor. En este caso, ese número es el 2. Y en la segunda raíz cuadrada, el número menor, que es el número 1. Y miren, muchachos, esta expresión es equivalente a este radical doble. Veamos si podemos reducirla. Igual. La raíz cuadrada de 2 la mantenemos porque al resolver nos daría un decimal. Entonces, raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 1 sabemos que es 1. Y de esta manera tenemos la expresión equivalente a este radical. La respuesta correcta se encuentra en el literal B. Vamos a resolver la siguiente operación entre radicales. Y se trata de una multiplicación. Lo primero que haremos es separar el signo negativo de cada uno de estos números. Entonces, la raíz cuadrada, y en lugar de menos 2 podemos escribir menos 1 multiplicado por 2. ¿Sí o no, muchachos? Multiplicado.
por la raíz cuadrada. Acá también, menos 1 multiplicado por 3. Luego, al tener multiplicaciones dentro de radicales, podemos utilizar propiedades para separar los factores. Así que la raíz cuadrada, copiamos menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Esto utilizando propiedades, mucho ojo, multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1 y multiplicado por la raíz cuadrada de ¿cuánto? Pues 3. Y en este punto, amigazos, debemos saber que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Multiplicado, acá también tenemos la raíz cuadrada de menos 1. ¿Cuánto es? I. En cambio, con la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 3 podemos utilizar propiedades para copiar un solo radical y multiplicar los radicandos. 2 por 3. Ahora, muchachos, i por i es i elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada y 2 por 3 es 6. Y finalmente sabemos que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Entonces menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 6 simplemente nos queda menos la raíz cuadrada de 6. Y ya tenemos el resultado final. ¿Dónde se encuentra? Pues en el literal C. La expresión equivalente a esta expresión es, primero analizamos las operaciones que se tienen, resta y multiplicación. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación. Empezamos. Copiamos u elevado al cuadrado, menos paréntesis. Para resolver la multiplicación podemos utilizar propiedad distributiva. O si no, analizamos los términos de cada binomio. Miren lo que tenemos acá, u y v en ambos binomios. Pero la diferencia es que acá tenemos una suma y acá una resta. A esto se le conoce como una diferencia de cuadrados. Para resolver es sumamente fácil. ¿Qué se hace? Copiamos el primer término elevado al cuadrado, copiamos el segundo término elevado al cuadrado y se deben restar, por algo es diferencia. Continuamos. U elevado al cuadrado, acá ley de signos. Menos por más es menos u al cuadrado, menos por menos más v al cuadrado. Eliminamos estos dos términos. Se van, lo único que nos queda es v al cuadrado. Ya tenemos el resultado que se encuentra en el literal C. ¿Cuánto hay que rebajar un producto para dejarlo en el precio que tenía antes de subir un 25% su valor? Se trata de un problema de porcentaje y para resolver utilizaremos dos procedimientos, pero trabajando bajo el mismo principio. El primero consiste en plantear una ecuación. Para ello analizamos el problema. Aquí nos habla que tenemos un producto el cual tiene un precio inicial. Como no conocemos ese precio, le asignamos una variable, en este caso la variable X. Luego, a este precio inicial se le va a subir, aumentar su 25%. Entonces, X más el 25% de X. Y esto es igual. Como inicialmente tenemos un precio que es nuestro 100%, al sumar el 25% obtendremos un nuevo precio, un nuevo valor, que será nuestro nuevo 100%. Y de esta manera hemos planteado la ecuación. Siguiente paso, muchachos. Vamos a despejar la variable X. Copiamos X más 25% se le puede expresar como 25 sobre 100. Multiplicado por X, y esto es igual, 100% lo podemos escribir como 100 sobre 100. Y continuamos con la resolución. Copiamos X más 25 sobre 100 es 0,25X igual, 100 sobre 100 es 1. Como pueden observar, en esta ecuación estamos trabajando en función de la unidad como nuestro 100%. Seguimos, aquí se encuentra el número 1, entonces sumamos 1 más 0,25 es 1,25 que X y esto es igual a 1. Luego, 1,25 que está multiplicando a la variable pasa al otro lado a dividir. Así que 1 sobre 1,25. Y finalmente, al realizar la división, sabemos que X es igual a 0,8. Entonces, muchachos, trabajando bajo esta ecuación, el precio inicial es 0,8. Y al sumarle su 25% se obtiene el nuevo 100% que viene a ser la unidad. Ahora, para entender de mejor manera, realizaremos un análisis.
Entonces, amigazos, como les mencioné, el precio inicial es 0,8. Al realizar el aumento en porcentaje, obtenemos 1. Y sabemos que para obtener 1 hemos aumentado el 25%. Ahora, para llegar de 0,8 a 1 le hace falta sumar 0,2. ¿Sí o no? Porque 0,8 más 0,2 nos da 1. Es decir, 0,2 es el 25% de 0,8, sabiendo que inicialmente 0,8 es nuestro 100%. Y al realizar el incremento en porcentaje, obtenemos el nuevo 100% que es 1. Y lo que queremos saber es ¿qué porcentaje hay que quitarle a 1 para regresar al precio inicial 0,8? Si analizamos para que 1 baje a 0,8, hay que restarle 0,2. Y este 0,2 representa el 20% de 1, lo que significa que debemos quitar el 20%. Y de esta manera ya tenemos el resultado. El literal correcto es el literal C. Hallar el valor de X. Primero identificamos dónde se encuentra la variable y está en la tercera columna, tercera fila. Es decir, debemos trabajar con aquellas filas o columnas donde no se encuentre la variable. En este caso, primera y segunda columna. Ahora analizamos operaciones de tal manera que entre la primera y segunda columna nos dé como resultado la tercera columna. Y observen, muchachos, lo que pasa aquí. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Si multiplicamos 1 por 2, esto nos da 2. Veamos si se cumple esta operación con los siguientes números. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cúbica de 27 es 3. Si multiplicamos 2 por 3, nos da como resultado 6. Entonces, si cumple, continuemos. La raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cúbica de 64 también es 4. Si multiplicamos, nos da 16. Es decir, X es igual a 16. La respuesta se encuentra en el literal C. Cuando yo tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad de mi edad. La mitad de 6 es 3. Ahora tengo 50 años. ¿Cuántos años tiene mi hermano? Entonces, estos son mis datos, yo, y estos los datos de mi hermano. Por otra parte, estos datos son del pasado y estos datos del presente. Ahora bien, si yo tenía 6 años y mi hermano la mitad, eso significa que hay una diferencia entre edades de 3 años. Entonces, cada vez que vayan pasando los años, la diferencia se mantiene. Así que cuando yo tenga 50 años, mi hermano tendrá 3 años menos, es decir, 47 años. Así que la respuesta es el literal C. El área de cada cuadrado es de 16 metros al cuadrado. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Muy bien, el perímetro es el contorno de la figura. Y para calcular el mismo es necesario conocer el valor de los lados de cada cuadrado. Y se sabe que el lado es igual a la raíz cuadrada del área, que es 16 metros al cuadrado. El lado es igual. La raíz cuadrada de 16 metros al cuadrado es 4 metros. Entonces, cada lado de los cuadrados equivale a 4 metros. Ahora contabilizamos de cuántos lados está formado el contorno de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces el perímetro es igual al valor del lado 4 multiplicado por el número de lados 14. Y esto es igual a 56, ¿qué? Metros. Es decir, la respuesta es el literal C. Tengo una tela de 15 metros. Si cada día corto 3 metros, ¿cuánto tardaré en cortar toda la tela? Vamos a resolver este ejercicio utilizando pequeñas gráficas. A ver, muchachos, dice que en total yo tengo una tela de 15 metros. El día número 1 voy a cortar de esta tela los primeros 3 metros. ¿Cuánto nos queda? 12 metros. En el día número 2 corto los siguientes 3 metros, así que nos va a quedar 9 metros. Luego, en el día número 3, cortamos otros 3 metros, nos quedan 6 metros. Y llegamos al día número 4, donde cortamos 3 metros. ¿Cuánto nos queda? Pues 3 metros. Y aquí ya no podemos seguir cortando, entonces me demoré 4 días en cortar la tela.
El literal correcto es el literal C. Vamos a resolver el siguiente problema para ejercitar nuestra mente. Si se cumplen estas igualdades, hallar el valor de 5 más 8. Empecemos analizando la primera igualdad. Podemos sumar directamente. 1 más 4 igual a 5. Veamos qué pasa con la segunda igualdad. 2 más 5 es 7 y aquí nos da 12. Entonces no se cumple. Y la tercera igualdad, 3 más 6 es 9 y aquí tenemos 21. Es decir, no nos sirve sumar directamente. Busquemos otro tipo de operaciones. Yo les propondría lo siguiente. ¿Qué les parece esto? Paréntesis, multiplicamos 1 por 4 y a este valor, al resultado, le sumamos el primer número, que es el 1. Igual, 1 por 4, 4 más 1, ¿cuánto nos da? 5. Miren, hemos obtenido la equivalencia. Pasemos a la segunda igualdad, aplicando el mismo patrón. Paréntesis, multiplicamos 2 por 5 y luego sumamos el primer número, que es 2. Igual, 2 por 5, 10, más 2, 12. También se cumple la igualdad, es decir, en este momento ya podríamos tener el patrón que nos permite resolver este problema. Multiplicación y luego suma. Paréntesis, 3 multiplicado por 6 y sumamos el primer número, que es 3. Igual, 3 por 6, 18, más 3, 21. También se cumple. Ya podemos encontrar el resultado. Paréntesis, multiplicamos 5 por 8 y sumamos el primer número, que es 5, igual. 5 por 8, 40, más 5, 45. Y listo, muchachos, tenemos la respuesta. Determina el número total de segmentos en la figurita. Para ello podemos utilizar la siguiente fórmula. N multiplicado por n más 1 sobre 2, donde n es el número de espacios por segmento mayor. En este caso, en la figura, el segmento mayor se encuentra entre el punto A y el punto B. Contabilicemos los espacios. Tenemos 1, 2 y 3 espacios. N igual a 3. Reemplazamos en la fórmula. Igual, sabemos que n es 3 paréntesis, n más 1, 3 más 1 es 4. Y esto sobre 2. Resolvemos. Igual, 3 por 4, 12. 12 entre 2, 6. Ya tenemos el resultado. En esta figura hay un total de 6 segmentos. La respuesta correcta se encuentra en el literal C. Ahora, si se preguntan dónde se encuentran los 6 segmentos en la figura, podemos contabilizar. Primero el segmento mayor entre A y B. Entonces, 1, luego 2, 3, 4. 5 segmentos y 6 segmentos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que en un principio parece un poquito complicado, porque se tratan de potencias que tienen como base números de 4 dígitos. Entonces veamos una manera sencilla para encontrar la solución. Lo primero que nos damos cuenta es que las potencias tienen las siguientes bases, acá 2021 y acá 2020. ¿Qué les parece si para empezar a esta potencia la dejamos con una base de 2020? De la siguiente manera. Miren muy bien. Vamos a copiar 2020. Listo. Y le sumamos 1. De esta manera, al resolver la suma, obtenemos nuevamente 2021. Esto entre paréntesis elevado al exponente 2. Menos y copiamos la segunda potencia tal como está. 2020 elevado al cuadrado. Y miren acá, muchachos, lo que tenemos es un binomio al cuadrado. Vamos a resolver paso a paso. ¿Qué nos dice la fórmula de binomio al cuadrado? Copiamos el primer término, que es 2020 elevado al cuadrado. Copiamos este signo más. Luego el doble producto, es decir, el número 2. Abrimos paréntesis, copiamos el primer término 2020. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, copiamos el segundo término, que es el número 1. Luego más el segundo término 1 elevado al cuadrado. Y para continuar copiamos esta potencia tal como está, menos 2020 elevado al cuadrado. Y observen, muchachos, tenemos dos potencias idénticas, 2020 al cuadrado, pero signo más y signo menos. Lo que podemos hacer es eliminar. Y resolvemos lo que nos queda. 2 multiplicado por 2020 y por 1 es 4040. Más 1 al cuadrado es 1. Y finalmente sumamos igual. 4040 más 1, ¿cuánto nos da? Pues 4041. Y ya tenemos el resultado final.
Buscamos en los literales y se encuentra en el literal B. Vamos a resolver este ejercicio, pero mucho cuidado con hacer lo siguiente. 2 multiplicado por 10, 20 elevado al exponente 10. 3 multiplicado por 10, 30 elevado al exponente 4. Y 5 multiplicado por 10, 50 elevado al exponente menos 3. Esta forma de multiplicar es incorrecta, no lo hagan. Entonces, para resolver esta operación, primero debemos recordar que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos primero multiplicar 2 por 3 por 5, que nos da 30. ¿Sí o no, muchachos? Porque 2 por 3 es 6 y 6 por 5, 30. Continuamos, multiplicado. Y ahora vamos a multiplicar en cambio las potencias. Tenemos 3 potencias que cumplen con una característica y es que tienen la misma base, en este caso base 10. Aplicamos una propiedad de la potenciación. ¿Qué hacemos? Conservamos la base 10 y procedemos a sumar sus exponentes. Lo haremos paso a paso. Entonces, 10 más el exponente 4 y más el exponente menos 3. Aplicamos ley de signos. Más por menos, que nos queda menos 3. Muy bien. Conservamos el número 30 multiplicado, mantenemos la base 10 y sumamos. 10 más 4, 14. 14 menos 3, ¿cuánto es? 11. Ya tenemos el resultado. Buscamos en los literales y se encuentra en el literal A. Si 3x más 5 es igual a 103, determina que es igual la raíz cuadrada de 3x más 2. Muy bien, copiemos primero la ecuación. 3x más 5 es igual a 103. Ahora nos damos cuenta que esta expresión es similar a lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, pero acá tenemos 2 y acá 5. Para que este 5 se vuelva 2, le podemos restar 3 y hacemos lo mismo en el otro lado de la igualdad. Luego mantenemos 3x más 5 menos 3 es más 2, igual 103 menos 3, 100. Miren, muchachos, ahora ya sabemos que 3x más 2 es 100. Copiamos, ponemos igual, pero debemos obtener la raíz cuadrada y ese valor es 10. Ya tenemos el resultado que se encuentra en el literal C. Simplificar la siguiente expresión y lo que tenemos son números factoriales. Ahora recordemos que 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6 y así hasta llegar al número 1. O también lo podemos escribir como 9 multiplicado por 8 factorial más 8 factorial. Muy bien. Pasa lo mismo en el denominador. 9 factorial es 9 multiplicado por 8 factorial menos 8 factorial. Ahora podemos sacar factor común, ya que tenemos 8 factorial y 8 factorial. Escribimos 8 factorial paréntesis. Acá simplemente nos queda el número 9. Más, en cambio acá, al sacar factor común, nos queda 1. Y esto sobre, pasa lo mismo en el denominador. Factor común, 8 factorial. Paréntesis, nos queda el número 9 menos 1. Y podemos simplificar. 8 factorial y 8 factorial. Sumamos. 9 más 1 es 10, muchachos. Sobre 9 menos 1, 8. Otra vez simplificamos obteniendo la mitad. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. Ya tenemos el resultado y se encuentra en el literal D. Vamos a simplificar esta división entre potencias. Empezamos. Primer paso, tratar de dejar a las potencias en la misma base. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Conservamos la potencia del numerador, 14 elevado al exponente 20, sobre, y al 28 lo vamos a descomponer como 2 multiplicado por 14. ¿Sí o no? Así obtenemos 28. Y cada uno de estos términos se lleva al exponente 10. Mucho ojo, estamos aplicando una propiedad de forma directa. Esto es válido. Ahora, miren, una división de potencias con la misma base. ¿Qué hacemos? Por propiedad conservamos la base 14 y restamos exponentes. 20 menos 10 es 10. Y esto se encuentra sobre 2 elevado al exponente 10. Ahora, descomponemos otra vez el 14. ¿Cómo nos queda? 2 multiplicado por 7. Y cada uno se lleva el exponente 10. Esto es una propiedad aplicada de forma directa. Sobre 2 elevado al exponente 10. Ahora podemos simplificar. Mismas potencias, numerador y denominador. ¿Qué es lo único que nos queda? 7 elevado al exponente 10.
Ya tenemos el resultado y se encuentra en el literal A. ¿Qué número es mayor? ¿Raíz cuadrada de 2 o raíz cúbica de 3? Entonces, para encontrar la solución, vamos a utilizar las leyes de los exponentes, sabiendo que una raíz se la puede expresar como una potencia con exponente fraccionario. Entonces, copiamos el número 2 muy bien. Y la raíz cuadrada en exponente fraccionario equivale a un medio. Mucho ojo, 1 sobre el índice, que en este caso es 2. ¿Qué pasa acá? Copiamos el número 3 y la raíz cúbica en exponente fraccionario es un tercio. Ahora, muchachos, el objetivo es tener potencias que tengan un exponente en común. Continuamos. Copiamos el número 2 y un medio equivale a 3 sextos. ¿Sí o no? Porque al simplificar la tercera 1 y la tercera 2, obtenemos otra vez un medio. Hagamos lo mismo en esta potencia. Conservamos el número 3, que es la base, y un tercio equivale a 2 sextos. De igual manera, simplificando la mitad 1 y la mitad 3. Y hasta el momento hemos conseguido tener exponentes fraccionarios que tienen el mismo denominador. Cada vez estamos más cerca de terminar. Conservamos la base 2 y 3 sextos es lo mismo que 3 multiplicado por un sexto. ¿Sí o no, muchachos? Trabajemos con esta potencia. Conservamos la base 3 y 2 sextos es igual a 2 multiplicado por un sexto. Y ahora que ya tenemos un exponente en común que es un sexto, vamos a utilizar una propiedad muy interesante, conocida como potencia de una potencia. Eso nos permite ubicar unos paréntesis. De esta manera, muchachos, esto es posible. Y como siguiente paso, podemos resolver las potencias que tenemos dentro de los paréntesis. 2 al cubo es 8 y se encuentra elevado al exponente un sexto. Acá, 3 al cuadrado es 9, se encuentra elevado también al exponente un sexto. Y prácticamente el ejercicio está resuelto, porque al tener potencias con el mismo exponente y además tanto la base como los exponentes son positivos, eso nos permite simplemente comparar las bases. ¿Y qué sucede? 8 respecto a 9 es menor, o que da lo mismo, 9 mayor a 8. Es decir, 9 elevado a un sexto es mayor a 8 elevado a un sexto. De esta manera podemos concluir que la raíz cúbica de 3 es mayor a la raíz cuadrada de 2. Pero si tienen alguna duda podemos comprobar. ¿De qué manera? Resolviendo las raíces y encontrando los valores en decimales. Es así que la raíz cuadrada de 2 equivale a 1,414 utilizando 3 decimales. Y la raíz cúbica de 3 equivale a 1,442. También utilizamos 3 decimales. Y aquí, amigazos, es más fácil comparar. Miren, claramente se observa que 1,442 es mayor a 1,414. Finalizando por completo con el ejercicio. Ya sabemos que el número mayor entre ambos es la raíz cúbica de 3. Resolvamos el siguiente ejercicio. Si A más A es igual a 30, B más B es igual a 20 y C más C es igual a 8, calcular A más B por C. Muy bien, sabemos que 15 más 15 es igual a 30. También sabemos que 10 más 10 es igual a 20. Y finalmente, 4 más 4 es igual a 8. Ahora reemplazamos. A equivale a 15. Excelente. Más B equivale a 10. Muy bien, multiplicado por C, que equivale a 4. Y nos queda la siguiente operación combinada. De acuerdo a la jerarquía de operaciones entre la suma y la multiplicación, primero resolvemos la multiplicación. 10 por 4 es 40, muchachos, no se olviden. Luego sumamos más el número 15. Finalmente, 15 más 40 es 55. Es decir, A más B por C es igual a 55. El resultado se encuentra en el literal B. Vamos a resolver estas operaciones entre radicales. Y lo primero que nos damos cuenta es que el 600, el 54 y el 96 son números que se obtienen al multiplicar un número por 6. Entonces vamos a descomponer estos factores. Empezamos. Copiamos la raíz cuadrada de 6. Muy bien. Más
la raíz cuadrada y 600 es 100 multiplicado por 6 menos la raíz cuadrada. 54 es 9 multiplicado por 6 más la raíz cuadrada. 96 es 16 multiplicado por 6. Y ahora utilizaremos una propiedad de los radicales, específicamente la propiedad del producto, para separar los factores. Volvemos a copiar raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 100, muy bien, multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Así se utiliza la propiedad del producto. Aplicamos lo mismo en el resto de radicales. Menos raíz cuadrada de 9 multiplicado por raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 16 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Y continuamos, amigazos. Este radical lo copiamos tal como está. No pasa absolutamente nada. Más la raíz cuadrada de 100 es 10. Y esto se encuentra multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Menos raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es? 3. Multiplicado por raíz cuadrada de 6. Más la raíz cuadrada de 16 es 4, multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Y aquí, muchachos, viene la parte interesante. Todos estos términos tienen raíz cuadrada de 6. Eso nos permite conservar este radical. Copiamos raíz cuadrada de 6. Y finalmente operamos entre los números que están multiplicando a los radicales. Acá se encuentra el número 1. Así que 1 más 10 menos 3 más 4 es 12. Y listo, amigazos. La respuesta de esta operación es 12 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. La respuesta correcta se encuentra en el literal C. Si x más x es igual a menos 8, calcular x elevado a menos 2. Empezamos. X más x sabemos que es 2x igual a menos 8. Muy bien, copiamos la variable x igual a menos 8 y miren, muchachos, 2 que está multiplicando a la variable pasa al otro lado a dividir y nos queda menos 8 sobre 2. Continuamos, x es igual, menos 8 sobre 2 es menos 4. Y en este punto observemos muy bien, la variable x ya se encuentra sola, pero debemos de elevar al exponente menos 2. Entonces, x elevado a menos 2. Y hacemos lo mismo en el otro lado de la igualdad. Pero como se trata de un número negativo, entre paréntesis elevado a menos 2. Seguimos, acá nos queda x elevado a menos 2 igual. En cambio acá vamos a utilizar la propiedad del recíproco. ¿Qué nos dice? Que ponemos el número 1 como numerador sobre... y toda esta potencia pasa a ser denominador. Menos 4, primero copiamos la base, paréntesis, pero el exponente cambia de signo. Como está negativo, ahora lo copiamos como positivo. Así que mucho ojo, menos 4 elevado a menos 2 equivale a 1 sobre menos 4 elevado al cuadrado. Copiamos x elevado a menos 2 igual a 1 sobre y menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Entonces, amigazos, mucho cuidado. Un número negativo elevado al cuadrado o un número negativo elevado a un exponente par nos da como resultado un número positivo. Y de esta manera ya tenemos la respuesta. X elevado a menos 2 es igual a 1 sobre 16. Y el resultado correcto se encuentra en el literal D. Sabiendo que cuadrado x es igual a x al cuadrado más raíz cuadrada de x y triángulo x es igual a x sobre 2, hallar triángulo cuadrado 4 menos cuadrado triángulo 8. Muy bien, empecemos encontrando el valor de esta figura, triángulo cuadrado 4, y lo haremos de adentro hacia afuera. Así que 4 que se encuentra dentro de un cuadrado. Muy bien, y vamos a utilizar esta expresión. En lugar de x, ahora tenemos 4. Reemplazamos. Esto es igual. X al cuadrado, 4 elevado al cuadrado. Más la raíz cuadrada de x, para nosotros es la raíz cuadrada de 4.
Resolvemos. 4 al cuadrado es 16 más la raíz cuadrada de 4 es 2. 16 más 2 es igual a 18. Entonces, amigazos, cuadrado 4 es igual a 18 y a su vez el 18 se encuentra dentro de un triángulo. Así que copiamos el 18, excelente, que está, como ya sabemos, dentro del triángulo. Con mucho cuidado, y esto es igual. Utilizamos esta expresión. En lugar de x, ahora tenemos 18. Reemplazamos 18 entre 2 y esto es igual a 9. Y tenemos el valor de la primera figura. Triángulo cuadrado 4 equivale a 9. Copiamos, muy bien. Menos, y es momento de calcular el valor de esta figura. Cuadrado triángulo 8. Y también resolvemos de dentro hacia afuera. Primero, triángulo 8. Copiemos. 8, muy bien, se encuentra dentro de un triángulo. Excelente, con mucho cuidado, no se olviden, esto es igual, usamos esta expresión. En lugar de x tenemos el número 8 que se encuentra dividido entre 2 y esto es igual a 4. Y ahora que conocemos el valor de triángulo 8, que es 4, este 4 se encuentra dentro de un cuadrado. Así que copiamos el 4 y lo ubicamos dentro del cuadrado. Y aquí es importante recordar que cuadrado 4 ya calculamos. ¿Recuerdan? Y era igual a 18. Pero ¿qué les parece si hacemos nuevamente y de paso repasamos? ¿Ya? Esto es igual. Utilizamos esta expresión en lugar de x, 4. 4 elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de 4. Como ya calculamos, lo haremos más rápido. Esto es igual, 4 al cuadrado 16, más ¿cuánto? Más 2. Muy bien, y esto es igual a 18. Entonces, el valor de toda esta figura es el número 18. Finalmente, 9 menos 18 es igual a menos 9. Ya tenemos el resultado final. Hallar el total de triángulos en la figura. Lo que podemos hacer es contabilizar los triángulos de uno en uno, recordando que un triángulo está compuesto por 3 lados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Muy bien, acá tenemos otro triángulo. Acá otro triángulo. Si nos damos cuenta, por acá también tenemos otro triángulo, siempre y cuando sea la unión de 3 lados. Miren, acá otro triángulo. Y así podemos seguir contabilizando. Pero eso nos llevaría demasiado tiempo, así que no es factible porque estamos en un examen. Y lo que menos queremos es perder tiempo. Entonces, para contabilizar triángulos en este tipo de figuras, existe una fórmula que es la siguiente. Número de triángulos es igual a n multiplicado por n más 1, muy bien, todo esto sobre 2 y multiplicado por m. Y en este punto necesitamos conocer cuánto vale n y cuánto vale m. A ver, amigazos, n es el número de espacios que tenemos en la parte inferior, es decir, estos espacios que forman triángulos simples. Observen, aquí tenemos un triángulo, muy bien. Con este espacio se forma otro triángulo, entonces 2. Acá tenemos un triángulo más, 3, acá se formará 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, n es igual a 8, porque tenemos 8 espacios. En cambio, m es el número de líneas horizontales que tiene la figura. Contabilicemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque con estas líneas horizontales también se van formando más triángulos. Pongamos como ejemplo este triángulo. Observen, con la línea inferior se forma un triángulo. Subimos un nivel más y se forma otro triángulo. Al subir un nivel más tenemos un nuevo triángulo y así con cada una de las líneas horizontales. Entonces, una línea, 2, 3, 4 y 5 líneas, lo que significa que m es igual a 5. Y listo, con estos datos ya podemos calcular el total de triángulos. Reemplacemos. Igual, n equivale a 8. Muy bien. Paréntesis, n más 1. 8 más 1, ¿cuánto es? 9. Excelente. Esto sobre 2 y multiplicado por m, que equivale a 5. Podemos simplificar la mitad 1 y la mitad de 8 es 4. ¿Qué nos queda? Que esto es igual a 4 multiplicado por 9 y multiplicado por 5, dando un resultado final de 180. Así que el resultado correcto se encuentra en el literal B.
Si el determinante de esta matriz es igual a 43, hallar el valor de x. Entonces utilizaremos la regla de Sarrus. Empezamos. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal. 17 multiplicado por 5. Muy bien. Luego multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria. X multiplicado por 3. Así es como se calcula el determinante en una matriz 2 por 2. En la mitad de los productos vamos a ubicar el signo negativo porque debemos restar. Y sabemos que el determinante es igual a ¿cuánto? A 43. Y ahora vamos a despejar la variable x, pero antes resolvamos los productos. 17 por 5 es igual a 85. Muy bien, menos x por 3, 3x, igual a 43. Continuamos. Mantenemos menos 3x, excelente, igual a 43 y 85 que está sumando pasa a la parte derecha a restar. Entonces menos 85. Ahora copiamos la variable x igual 43 menos 85 es menos 42. Sobre menos 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y nos queda menos 42 sobre menos 3. Finalmente x es igual. Menos entre menos es más y 42 sobre 3 es igual a 14. Tenemos la respuesta. Empezamos. Lo que tenemos en la parte izquierda de esta igualdad es un producto de potencias que tienen la misma base. En este caso la base es x. Así que utilizando propiedades de la potenciación sabemos que al tener un producto de potencias con la misma base se conserva la base x y se suman los exponentes. Mucho ojo, m más el exponente n, y esto es igual a 1. Ahora, para continuar con la resolución, ya que tenemos una sola potencia en la parte izquierda de la igualdad y esta potencia tiene base x, también necesitamos una potencia en la parte derecha que tenga la misma base. Así que vamos a copiar x elevado a m más n, igual, ubicamos la base x y analizamos. ¿Con qué exponente esta potencia se vuelve 1? Y sabemos que con el exponente 0, porque x elevado a 0 es 1. Siempre y cuando x sea diferente de 0. Mucho ojo. Y ahora que tenemos una sola potencia en la parte izquierda y una sola potencia en la parte derecha y ambas tienen la misma base, podemos igualar los exponentes. M más n igual a 0. Luego sabemos que m es igual. Más n pasa a la parte derecha como menos n y tenemos la siguiente igualdad. Buscamos en las opciones y el literal correcto es el C. Muy bien, amigazos. Y bien, muchachos, espero que este video les haya parecido interesante. Continuaremos practicando, repasando, estudiando y sin más nos veremos en una próxima ocasión. Amor y paz para todos.